escribirnos, conéctese, invite a la familia. Es cierto, no estamos congregándonos en el templo, pero nosotros les extrañamos, definitivamente nosotros les extrañamos. Así que esta noche vamos a entrar a lo que es el libro de los Hechos, un pasaje muy conocido de todos nosotros. Hechos capítulo 4, vamos a leer los versículos 32 al 37. Busque su Biblia, búsquela, no desempólvela, sáquela y alimentémonos de la palabra de Dios, que esto es delicioso, hermanos, delicioso leer la Biblia y fortalecernos en sus promesas, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante dice así, y leemos pues la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Acompáñeme. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien. Dios bendiga y añade bendición a su palabra, ¿verdad? Cuando comenzó la iglesia, hermano, cuando nació la iglesia, quiero que me ponga atención y me ayude. Cuando nació la iglesia, nació, mis amados, con fuego del cielo. No, es que mire, es que en esos tiempos, hermano, no había enfermos. Habían crisis, habían calamidades, habían problemas, habían enfermedades, había de todo. Pero la iglesia no tenía, hermano, de qué preocuparse. Porque nació, mis amados hermanos, con fuego del cielo. Y esta noche, hermano, el propósito de esta predicación es para animarlo a usted, o más bien alertarnos a nosotros a no confiarnos. Porque de hecho así se titula el mensaje. Hermanos, no nos confiemos, hombre. No nos confiemos. El que estemos, hermanos, en otro lugar, el que no estemos viviendo los tiempos de los inicios de la iglesia, el que usted tenga abundancia, el que usted lo tenga todo, no quiere decir que estamos exentos de los problemas. No quiere decir que usted ya lo sabe todo. No quiere decir de que usted, hermano, ya tiene a Dios agarrado de la mano. Cuidado con eso. Cuidado. Así que, hermano, no nos confiemos porque Dios es soberano y hace las cosas como le da la gana. Pero la iglesia cuando comenzó con fuego del cielo. ¿Y cómo lo sabe, pastor? No, hombre, si usted lee de aquí para el libro de los Hechos, de estos pasajes para adelante, hermano, usted se va a dar cuenta que pasaban cosas maravillosas. Es decir, la iglesia del Señor nació con el fuego del cielo, pues había poder, había unidad y había amor en la iglesia. Cuando comenzó, hermano, había poder, había amor y había unidad en la iglesia. Y estos tres elementos, el amor, la unidad y el poder de Dios, hicieron, mis amados hermanos, estos tres elementos hicieron en la iglesia de aquel entonces, la hicieron fuerte y la hicieron segura de sus principios. La hicieron fuerte y la hicieron segura de sus principios. Es decir, la iglesia del Señor en aquel entonces sabía en quién había creído. Sabía a quién le había entregado su corazón, sabía su fin, sabía dónde iba a estar. Estaban seguros, pero bien seguros de lo que estaban haciendo. Y especialmente, hermano, óigame bien, tenían una fe firme. Tenían una fe, hermano, definitivamente como la que dijo el Señor, una fe que mueve montañas. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Si es que el mismo libro de los Hechos nos da la respuesta. La iglesia del primer siglo, hermano, cuando nace con el fuego del cielo. Y nace, hermano, con tremenda bendición porque el poder, la unidad y el amor de Dios que estaban con ellos hacían maravillas en aquel entonces. Ahora, lo más importante, hermano, es que por esa fe que habían crecido, por esa fe que habían adquirido, especialmente, hermano, esa firmeza en lo que ellos tenían, ellos lograban cosas terribles, imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. ¿Por qué? Porque tenían el respaldo de Dios.
A mí me encanta el pasaje de donde Pedro, hermano, dice la Biblia, y está un poquitito más adelantito, ¿verdad? Donde Pedro, hermano, dice que la gente sacaba los lechos, a los enfermos en lechos y en camas, y los ponían a la orilla para que por lo menos al pasar la sombra de Pedro les sanara. Imagínese, hermano, póngale atención a eso. Y no es que la sombra de Pedro era la que sanaba, realmente el poder de Dios. Pero qué poder le había dado a Pedro, qué unción del cielo, para que con solo tocar o con solo la sombra de Pedro pudiera sanar, hermano. Es el Espíritu Santo obrando en la vida de aquellos hombres. El Espíritu Santo obrando con poder del cielo en la iglesia. Y ahora, hermano, la iglesia del Señor está recluida, está, hermano, escondida. No nos podemos congregar porque nos lo han prohibido por el coronavirus y por todas las tonteras que andan en la calle. Y amén, no entremos en conflicto por eso. Pero ¿y dónde está el poder de Dios de aquel entonces? ¿Dónde está la unidad del pueblo del Señor de aquel entonces? ¿Dónde está el amor, hermano, que nació en la iglesia de Pentecostés? Ahora, el poder, hermano, de Dios era el que les daba, hermano, a mis hermanos allá en aquel entonces, la fuerza para vencer los tropiezos. Pastor, ¿y había enfermedades? Sí, había enfermedades, claro que había. La lepra era una de ellas. Los endemoniados era otra. Tal vez hoy no tengamos lepra, ¿verdad? Pero endemoniados sí tenemos. Gente de mal vivir, gente que anda pensando solo en la maldad, gente que anda haciendo solo tonteras, destrozos. Ellos tenían el poder de Dios, hermano, que les daba la autoridad y la unción para poder hacer lo imposible. La unidad que tenían, hermano, óigame, la unidad que tenían era por el Espíritu Santo que habían recibido, hermano, que los hacía, pero infalibles. Los hacía estar unidos, los hacía estar, hermano, fuertes. Porque en aquel entonces, hermano, era complicado. Como lo es ahora, hoy la gente discrimina, la gente hace bullying, el racismo, y en aquel entonces no. Qué bonito, hermano, que él entonces llegaba a la iglesia de todo. Llegaba a la iglesia poderoso, llegaban pobres, llegaban esclavos, llegaba de todo. Y no había discriminación como lo hay ahora. Ahora el problema más grande que tenemos, mi amado hermano, en la congregación, en la iglesia del Señor, es que muchos, hermanos, nos creemos más que otros. No hay unidad. Y las iglesias se dividen, y las iglesias se discuten, se pelean, tenemos conflictos serios entre nosotros, porque no hay poder de Dios ni unidad de su Espíritu Santo. Nos miramos muchas veces de menos. Y eso arruina, hermano, la obra del Señor. El amor, hermano, óigame, el amor que había en aquel entonces no era el amor al prójimo solamente. Era el amor que emanaba del corazón de las personas hacia Cristo, hacia Dios. Y cumpliendo los dos mandamientos del Señor, hermano, amar a Dios y amar al prójimo, era lo que funcionaba en aquel entonces. La iglesia era firme, la iglesia era fuerte, la iglesia tenía, hermano, la unción del cielo, la unidad del Espíritu Santo, el poder de Dios y el amor de Cristo en sus corazones. Pastor, ¿y por qué está predicando eso? Porque, hermano, mire, esta gente se confió, hombre. Y por eso comenzaron los conflictos en aquel entonces en la primera iglesia. En la iglesia floreciente, cuando viene el Espíritu Santo. Y cayeron se cayó en aquella desgracia, hermano, de que comenzaron, el capítulo 5 de la carta del libro de los Hechos nos muestra, hermano, que siempre hay gente que mete cizaña. Siempre hay gente como Ananías y Zafira que desvían el camino de la fe por el camino del error. Y esta noche el propósito, hermano, es que usted y yo no nos confiemos, pero quiero que veamos ahí rapidito, hermano. Quiero que veamos algunos aspectos que aquella iglesia tenía y que nos van a servir ahora a nosotros para no confiarnos, sino estar firmes, sino estar seguros, estar pero viento en popa, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, dice la Biblia, Jesús. Número 1, quiero que veamos ahí el primer versículo. Dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire, esta, hermano, era una verdadera hermandad. Así, sin ánimo sin temor a equivocarme. Era una verdadera hermandad, eran hermanos de verdad. No se trataban mal. Y si habían diferencias, se resolvían con paz, con amor de Dios. Esto es lo que hacía de la iglesia más fuerte. La unidad con la que trabajaban. ¿Por qué? Porque nadie decía esto es mío, esto es tuyo. No.
decir que esta gente practicó de verdad el verdadero comunismo, la verdadera comunión de los santos. Porque dice el versículo, y no ninguno decía soy su propio nada de lo que poseía. ¿Por qué? Porque estaban seguros de lo que estaban haciendo. Eran una familia en el Señor. Hay un cántico que a mí me encanta de los voceros de Cristo, me parece que es, y se titula Rosas y Espinas, me parece. El mundo te va a dar problemas, mi hermano. El mundo te va a dar aflicciones, el mundo te va a dar enfermedades como lo que tenemos hoy. Y por eso dice el cántico, si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará, dice el himno. Y eso es cierto. Posiblemente, mi amado hermano, usted esté pasando momentos difíciles, críticos, complicados. Pero ahí está Cristo a su lado, fíjese. Lo que pasa es que nosotros no estamos viviendo el verdadero amor de hermanos. El verdadero propósito de Dios en formar la iglesia. Se tardó, hermano, aproximadamente 3 años y medio el Señor con sus discípulos para enseñarles qué era la hermandad, qué era ser una familia. Pero ninguno de ellos entendió sino hasta que Cristo vino, mandó su Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo nos ministre para que haya una verdadera hermandad, una verdadera comunión como hijos de Dios, sabiendo que tenemos el respaldo de Dios. Y esto, hermano, era lo que hacía que los hermanos hicieran prodigios, hicieran cosas increíbles de aquel entonces que la gente se quedaba, wow, ¿y qué hicieron estos? Sanaron un paralítico, un cojo de nacimiento. Mire, que la sombra de Pedro sane a las personas que estaban en lechos y camas ahí en el suelo. Hermano, es de envidiarlo, pues. Es de sentirse, hermano, motivado para buscar más de Dios, para buscar más la santificación, para leer más la Biblia, para empaparnos de las promesas del Señor, que muchos de nosotros ni siquiera la tocamos. Le aseguro que muchos de nosotros no hemos leído ni el proverbio de este día. Y está pero maravilloso, como lo que leía mi hermano hoy. Pero nosotros hemos perdido la unidad. Nos estamos confiando. Nos estamos confiando y esta gente en ese momento estaban pero con fuego. Ahora, yo no sé si usted está confiándose. Lo que yo sé es que el Dios que tenemos tiene poder. Y poder bárbaro, hermano. Que tanto, hermano, como nos cuida, que tanto como nos ama y nosotros nos gusta el mal. Pero aún así Dios está haciendo maravillas en este tiempo, hermano. Está haciendo prodigios con la iglesia del Señor, hermano. Está haciendo maravillas, hermano, entre el pueblo de Cristo, porque estamos buscando de su presencia. No se canse, no se rinda. Mire, no se confíe. El que el pastor no le ande vigilando, el que no venga a la iglesia, el que los diáconos no andan detrás de usted, pero anda algo más importante, anda Dios que lo mira. Y nos tiene en la mira a todos. Segunda cosa que quiero que veamos, aparte de que había una tremenda unidad en aquel entonces, una verdadera comunión, y esto, mis amados hermanos, hacía que la iglesia caminara con fuerza. Mire, le voy a comentar algo. Cuando el pastor, hermano, de una iglesia promueve una actividad, necesita el apoyo de toda la iglesia que está trabajando con él. Pero qué triste se siente cuando el pastor promueve una actividad y 2 vienen nada más, o 3. ¿Usted cree que se va a sentir aquella fuerza de la iglesia cuando solo 2 o 3 vienen? No, hermano. Y cualquiera se decepciona, pues. Pero si viene la gran multitud, si viene toda la iglesia, que vamos a hacer una campaña ahí en la cancha, que vamos a hacer una campaña en el parque, que vamos a hacer una campaña en tal colonia o en tal lugar de donde vivimos, y llega toda la iglesia, no, ese fuego del cielo se siente, hermano. Por la unidad, por la hermandad que hay. Pero la otra cosa, hermano, que quiero que veamos, es que esta unidad es la que le daba el respaldo a los apóstoles. Esta unidad, este compañerismo, esto que nadie da decir esto es mío, yo lo traje. Ese compañerismo, esa hermandad, es la que le daba el respaldo a los apóstoles. Ve el versículo 35. Véalo conmigo. Ahí véalo conmigo el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Claro que los apóstoles se sentían pero fuertes, se sentían seguros, se sentían respaldados a ver que toda la iglesia, hermano, les daba el apoyo a ellos. Miren, hermano, lo que dice, dice,
y con gran poder los apóstoles. ¿Por qué? Porque había gente de oración, había gente que trabajaba, había gente que aportaba. Mire, no había necesidad entre los hermanos. ¿Por qué? Porque eran una sola familia. Eran una sola familia, igual como ahora, hermano. Somos una sola familia, lo que no tenemos es unidad. No nos respaldamos, no nos apoyamos. Siempre estamos buscando que el hermano o la hermana haga el trabajo que nos toca a todos hacer. Y eso es lo que le decía. En segundo lugar, hermano, la unidad que había en aquel entonces daba el respaldo a los apóstoles. Y hoy en día la unidad en la iglesia le da el respaldo al pastor para promover las actividades de la iglesia, para hacer cosas grandes. Pero no necesitamos gente negativa en nuestras iglesias. Necesitamos gente positiva que ame la obra, que diga, sí va a funcionar, vamos a orar al Señor, vamos a clamarle al Rey. ¿Por qué cree que usted, hermano, por qué cree usted que estos cultos que hacemos en línea, predicamos una parte, pero la otra parte la ponemos en oración? Porque necesitamos del respaldo de Dios, amado. Por eso le decía al principio, mándenos su petición, conéctese, vamos a orar. Con solo que usted se conecte, mis hermanos anotan el nombre y oramos por usted porque lo necesitamos, iglesia. No, lo necesitamos. Me llama el pastor de Tecoluca y me dice, pastor, estamos orando por usted, me dice. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque yo sí oro por mis hermanos pastores que están trabajando y que no se contaminen, y que si se contaminan, que Dios los haga fuerte. Y eso es lo que necesitamos, guerreros de Dios, hombres de fe. Que nos unamos, que seamos hermanos, que respaldemos la obra, que no la dejemos caer, sino que sigamos con fe, con firmeza y con el poder de Dios en nuestra vida, porque está Dios con nosotros. Y esta unidad, hermano, es la que le da el respaldo a los pastores para demostrar el gran poder de Dios. Mire el versículo 33 lo que dice, y con gran poder. Con gran poder, es decir, hermano, por eso es que usted puede ver que Pedro cuando pasaba sanaba la sombra de Pedro, el poder de Dios con él. Y ese poder es el que necesitamos hoy en día. Ese poder, hermano, es que nosotros necesitamos. Ahora, tampoco, pongámonos, quiero aclararle una cosa, no es que la iglesia era la que le daba el poder a Pedro y a los apóstoles, no, la unidad y la seguridad de la iglesia en quien habían creído era lo que Dios miraba para respaldar a los apóstoles. El poder de Dios derramándose en la iglesia. ¿Por qué? Porque eran de un corazón, dice, eran de un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que tenía. Había respaldo. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos unidos para que haya un buen respaldo, para que la obra camine. Yo no sé si usted está orando porque pase pronto la cuarentena. No sé si usted está orando para que el virus se muera y ya no haya más cosas en esta tierra. Nuestro deber es orar. Usted y yo tenemos que orar para que la plaga esa se vaya. Que si se va a ir, no lo sé. Porque si son planes de Dios, se tienen que cumplir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos, respaldar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque mire el versículo 33 lo que dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio acerca de la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué? Por las conversiones. ¿Por qué? Por los milagros que se daban. Y esto lo hizo Cristo. Y me encanta lo que le dijo a los fariseos de aquel entonces. Esto ustedes nos miran a nosotros como si por nuestro poder haya sido sanado. Este es poder de Dios, les digo. Poder de Dios. Y usted está sanito, usted está en pie, usted está ahorita firme, porque Dios lo sostiene. Porque el poder de Dios está con nosotros, hermano. Por eso, hermano, esta unidad, hermano, es la que le daba esa fortaleza a la iglesia de aquel entonces. Otra cosa que quiero que veamos, cómo se reflejaba el amor de Dios, o cómo era el poder que había en aquella iglesia, hermano. Mire, hermano, en versículo 34 lo que dice, en adelante. Mire lo que dice. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y las traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ok. La unidad con la que trabajaban, la verdadera hermandad, la verdadera comunión que había con la iglesia de aquel entonces, era la que daba, esa unidad le daba el respaldo a los apóstoles y el poder para sentirse más con fuerza y predicar el evangelio y que el poder de Dios se derramara. Y el reflejo, hermano, óigame bien,
el reflejo de ese poder, el reflejo de ese amor, el reflejo de esa unidad, se daba en el amor al prójimo también. No nos podemos decir que somos cristianos, hijos de Dios, si no nos conmueve el dolor ajeno, si no nos conmueve la necesidad ajena. Y eso, hermano, es lo que debemos de hacer, porque si usted Dios le ha bendecido, puede bendecir a otro. Ah, no, pero es que esto es mío, pastor, a mí que nadie me lo quite. Ese es el problema que tenemos. La iglesia no sufría de dolores, la iglesia no sufría de problemas internos porque había amor y unidad entre ellos. Y ese amor se reflejaba en el prójimo. Ese amor, hermano, se reflejaba viendo la necesidad de aquel que estaba en crisis. Por ejemplo, yo no sé si usted conoce a alguien que esté enfermo y que usted le va a llevar, hermano, aunque sea un su bocadito de pan. Usted no sé si conoce, hermano, si alguien está pasando necesidad o de que no tiene trabajo. Porque estamos en crisis. Y si usted Dios lo ha bendecido, compártalo, hermano. Eso es ser hermano en Cristo. Eso es tener una vida, hermano, de comunión con el Señor y con la iglesia. Era el lugar, hermano, donde se daba, hermano, el amor al prójimo, en donde se reflejaba el amor a Dios, pero también el amor al prójimo. La iglesia cuando nace con ese fuego del cielo. Bajo el poder de Dios, bajo la unidad del Espíritu Santo y bajo el amor a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio la salvación. Ahora, sí quiero tal vez, mi amado hermano, es que reflexionemos esta noche. Y quizás, mi amado hermano, el objetivo que quiero llevarlo a usted esta noche no es que venda las propiedades que tiene. No me malentienda. No quiero tratar de eso. Ese fue bueno, leamos el texto mejor. Dice la palabra del Señor. El versículo 35 dice, 34. Y así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían. Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahí aparece entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok. Quizá, mi amado hermano, no es que usted va a tomar esto literal, porque le voy a explicar. La iglesia de aquel entonces recibió el fuego del cielo y a la promesa de Cristo que Él se iba y volvía pronto por ellos, la tomaron de una manera literal, que el Señor pronto vendría mañana, pasado mañana, dentro de 5, 3, 4 años. Entonces la gente decía, bueno, si Cristo viene mañana, ¿y para qué vamos a dejar esto? Vendámoslo y comámoslo pues con la iglesia. Hagamos el negocio del siglo y si mañana nos vamos, aquí esto se queda. Ese fue uno de los errores que tuvo la iglesia del primer siglo, creyendo que Cristo mañana vendría, creyendo que el Señor mañana estaría con nosotros. Por eso vendían las propiedades para que no le quedara a nadie, pues, ¿verdad? Sino que la iglesia la disfrutara. Yo recuerdo, hermano, y quizás voy a traer esto como una anécdota. Mi familia fue pues, muy católica, pero católica peleonera, ¿verdad? Y desde pequeñito a mí me inculcaron que cuidado con los evangélicos, porque los evangélicos son terribles, son una plaga, así me decían de la gente evangélica. Y por eso, hermano, yo llegué a la edad de 24, 23 años y era pues reacio al evangelio, ¿verdad? Y a los evangélicos me los acababa, les ofendía, les decía cosas groseras. Porque mi familia me decía, mira, los evangélicos son terribles, los evangélicos son, pero come gallinas y de todo. Pues resulta que yo soy de San Marcos Lempa, soy indio de San Marcos Lempa, de los pipiles, de los shorties, no sé quiénes estuvieron radicados ahí, pero soy de San Marcos Lempa, ahí nací por la estación del ferrocarril. Y resulta de que uno de mis familiares, mi tía Cornelia, pues vivía bien. La tía Cornelia tenía destazo de cerdo, destazo de reses, tenía 2 molinos de nixtamal. Y aparte de eso tenía su negocio en el mercado que era muy floreciente. San Marcos Lempa en los años 60, era un lugar de prosperidad antes de la guerra. Pues ahí en San Marcos Lempa nací. Y resulta que mi tía Cornelia se convierte a Cristo. La ganan para Cristo y se convierte a Cristo la tía Cornelia.
¿Y que creen? Que el pastor de la iglesia que ganó Cristo a mi abuela, a mi tía, todos los días iba a hacer culto allá a la casa de ella. Entonces, hermano, pues la iglesia del Señor iba a hacer culto de la casa de la tía Cornelia. Y todos los días mataba unas gallinas y mataba unos cuches y mataba una vaca. Total, hermano, que se acabaron a la tía Cornelia, vendió los molinos de Nistamal, quebró con el destazo, vendió el negocio en el mercado y la dejaron en la calle los hermanos en Cristo. Ese error se cometió en la iglesia del primer siglo. Vendían todo porque decían, Cristo viene mañana, Cristo viene mañana, Cristo viene mañana. Ahora bien, ¿por qué el mensaje le puse no nos confiemos? Porque, mis hermanos, aquella iglesia que nació, habían entendido claramente que no eran de esta tierra. Ellos habían entendido perfectamente que no eran de esta tierra y por eso vendían sus propiedades, porque ellos decían, si mañana viene Cristo y mejor vendámosla y comámosla, ¿verdad? Amén. Ellos también habían entendido, hermano, que no podemos dejar al necesitado. Ellos habían entendido que si eran hijos de Dios, hermanos en Cristo, tenían que echarle la mano al prójimo, porque eso es lo que dijo Dios. Ellos habían entendido, hermano, también que su fe era firme y que la promesa de Cristo que vendría por ellos ya se iba a cumplir. Si Cristo lo dijo, Él no miente y viene por nosotros. Es decir, es aquí, hermano, donde yo quiero que empecemos a reflexionar. Si aquellos hombres y mujeres de la iglesia del primer siglo, que nació con fuego del cielo, con poder de Dios, con la unidad del Espíritu Santo y con el amor de Cristo en sus corazones, hizo crecer la fe en ellos para estar convencidos, seguros de que Cristo cumpliría su promesa en llevárselos. Tanto, hermano, tanto que, pues, pequeñísimo error, ¿verdad? Vender sus cositas y quedarse sin nada. Porque si usted lee más adelantito el libro de los Hechos, se destapa una persecución con la muerte de Esteban, que todo el mundo salió chipusteado. Dice claramente la Biblia en el libro de los Hechos que todo el mundo fueron esparcidos, salvo excepto los apóstoles, dice. Ahora, quizá, mi amado hermano, la reflexión de esta noche es para que usted y yo no nos confiemos, es de que si aquellos hombres y aquellas mujeres del primer siglo estaban seguros, pero bien seguros, pero súper seguros de que eran hijos de Dios y que Cristo vendría pronto por ellos, y aún así no vino, ¿no será, mi amado hermano, que ahora será el tiempo en que Cristo va a venir? Cuando estemos confiados, no, si es que como ya ni nos congregamos, como ya pues, ni leemos la Biblia, yo casi ni oro, yo me duermo temprano, o estamos más ocupados en las redes sociales que en otra cosa. Cuidado, no nos confiemos. No nos confiemos. Y no estoy hablando de que venda sus heredades. No. Eso consérvelo. Eso téngalo. Porque si nosotros vamos para el cielo, si nuestra patria no es esta tierra, aquí se quedan esas cosas. Y dice la Biblia que nadie inmundo va a entrar al reino de los cielos. Pero, ¿está seguro usted, mi amado hermano? Como aquella iglesia. ¿Está seguro de que usted va a irse al cielo si Cristo viene hoy? No nos confiemos. Cuidado, no nos confiemos. El que no nos estemos congregando no quiere decir que Dios va a dejar de cumplir sus promesas. El que no nos estemos congregando no quiere decir que Dios nos ha olvidado. Y esta noche, más que nada, hermano, quiero decirle que estemos pendientes de esperar la venida de Cristo. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Es que mire, hermano, es que los tiempos están llegando al final. Y usted no me va a dejar mentir, mi amado hermano, mi amada hermana, de que las cosas en estos tiempos han cambiado. Y que la vida de aquí en adelante ya no va a ser la misma. ¿No será, mi amado hermano, que Cristo está preparando el terreno, el escenario, para venir a traer a su iglesia? Y usted está confiado de que la cuarentena no nos va a dejar congregarnos y que hoy va a ser mi vida y que no sé cuándo. Y la peor cosa, mi amado hermano, es que, óigame, esta
aparente calma que estamos viviendo, en la que no nos estamos congregando, a muchos les puede llegar la prueba. Aquellos que nunca han tomado o que dejaron el vicio del alcohol, les puede llegar, échese un trago. De todas maneras, ya no va al culto. O aquellos que han tenido el problemita de la marihuana, de la droga, o del vicio del cigarro, o de esas otras cosas del mundo. No nos confiemos, hermano. No nos confiemos, iglesia. Aquellos hombres y mujeres estaban convencidos, pero bien seguros. Por eso lo vendían todo y vaya apóstoles, repártanlo al que le necesite, denle lo que quiera, porque para lo que necesite para que coma y viva. Pero eso pasó hace casi 2000 años, mi amado hermano. Y de aquellos hombres a nuestra fecha, Cristo está más cerca. Cristo está más cerca. Y yo quiero esta noche motivarlo a usted, hacerle sentir en su corazón